Buenas noches, es un placer que usted esté con nosotros en esta emisión de Noticiero Hechos en día martes 6 de diciembre junto con Roxana Webb a esta hora. Roxana, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañen. Vamos rápidamente con nuestros titulares. Más del 13% ha incrementado la recaudación de impuestos según el Ministerio de Hacienda. Conozca los datos presentados al cierre de 2022. Asciende a 30 el número de contagios confirmados de viruela del mono en El Salvador. El ministro de Salud reiteró a la población el cumplimiento de medidas para evitar más casos. Unos $6 millones le costaría a la economía mundial el padecimiento de enfermedades mentales entre la población. La carencia de recurso humano para tratar a los pacientes es uno de los principales obstáculos, al menos en América Latina. Ya le contamos más. Decenas de familias acuden a la Asamblea Legislativa para presentar un libro de fotografías de personas desaparecidas. Piden apoyo en el esclarecimiento de los casos hasta dar con el paradero de cada víctima. En noticias internacionales, condenan a prisión a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien también quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos. Conozca más de esta histórica decisión judicial en el país suramericano. Iniciamos con la información hablando acerca de un aumento en la recaudación tributaria. Esto reporta el Ministerio de Hacienda. Hasta noviembre, varios miles de dólares ingresaron a las arcas del Estado. Veamos el informe a continuación. Hasta noviembre de este año, el Ministerio de Hacienda contabiliza el ingreso tributario de $6,067.5 millones, es decir, un incremento del 13.4% a comparación del mismo periodo del 2021, representando un aumento de $718.6 millones. Por otro lado, los impuestos y contribuciones a noviembre superaron las proyecciones del presupuesto nacional en un 4.6%, superando los $264.6 millones. El impuesto sobre la renta registra 2.598.7 millones con un incremento del 26.8% en comparación al año pasado, siendo las retenciones las que aportaron 1.179 millones de dólares al total antes mencionado. Otro indicador que también mostró un crecimiento del 8.8% es el del impuesto al valor agregado, o mejor conocido como IVA, que es el tributo que se aplica sobre el consumo y la prestación de servicios. En este sentido, este impuesto representó un ingreso a las arcas del Estado por 2.770.47 millones de dólares hasta el 11º mes del 2022. De acuerdo con Hacienda, estos incrementos tributarios responden a medidas como el combate a la criminalidad, obras de infraestructura que generan empleo, apoyo y fomento del turismo y las medidas tomadas ante el incremento de la inflación. Este es un informe de Fernando Morales para la Red Salvadoreña de Medios. El director del Banco Centroamericano de Integración Económica adelantó que para el próximo año invertirán varios millones de dólares para la ejecución de proyectos, entre ellos el viaducto Los Chorros. Un total de $1.000 millones serán destinados por el Banco Centroamericano de Integración Económica en el año 2023 para financiar la ejecución de proyectos como el Tren del Pacífico, el viaducto de la carretera Los Chorros y la modernización de Surf City, así lo aseguró el director de este organismo, Luis Rodríguez. De acuerdo con el titular, factores como el combate de la criminalidad y la gobernanza han permitido que este tipo de proyectos sean puestos en marcha. La idea es superar los $4.000 millones con proyectos desde cero, aseguró Rodríguez, quien además agregó que se cubre un 90% de toda la inversión multilateral en todo el país y que proyectos como estos se convierten en un activador de la economía de El Salvador. En el caso específico del viaducto de la carretera Los Chorros, el director del BCE explicó que se trata de un proyecto que posee componente de desarrollo social y económico, ya que no solo garantizará la agilización del tráfico, sino un desplazamiento más fluido de las mercancías y el comercio que transita por este sector. En cuanto a las medidas de seguridad para el combate de las pandillas y el crimen organizado, Luis Rodríguez asegura que este tipo de acciones ha mejorado el clima de inversión en el país, por lo que calcula que la inversión extranjera pueda aumentar en 3 puntos porcentuales. Planes como el control territorial en su fase 2 y 3 han sido apoyados por este multilateral, según mencionó Rodríguez, a través de financiamiento económico, desarrollo social y proyectos de infraestructura. Fernando Morales para la Red Salvadoreña de Medios.
Profamilia está celebrando 60 años en pro de la vida, en pro del bienestar, en pro de la salud. Son 60 años acompañando a la familia salvadoreña a través de su red de salud, hospital, clínicas, laboratorios, imágenes, farmacia. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Y el Banco Interamericano de Desarrollo realizó una nueva encuesta a firmas exportadoras de América Latina y el Caribe, la cual reveló que la región aumentó sus exportaciones en el primer trimestre del año 2022. El 43% de las empresas de América Latina y el Caribe aumentaron sus ventas en el exterior en el primer trimestre del año, según la encuesta a firmas exportadoras. Las empresas que se dedicaban a ese rubro mantuvieron el crecimiento logrado en el 2021, pese al difícil contexto económico. Sin embargo, 1 de cada 3 empresas afirmó que la inflación incidió en su evolución exportadora, responsabilizando el conflicto bélico en Ucrania. El 90% de las empresas apostó por tomar medidas para mejorar su rendimiento exportador, siendo la estrategia más habitual entre las compañías la búsqueda de nuevos destinos internacionales. El porcentaje de empresas que declaró tener como destino la región de América Latina pasó del 49% en el 2021 al 60% en el primer trimestre de este año, mientras que cayeron las firmas que tienen un único destino internacional para sus bienes y servicios. Aunque las expectativas de crecimiento de las exportaciones para el cierre del 2022 son menores que las registradas en el año anterior, el 43% de las empresas esperan aumentar o mantener estables sus inversiones ligadas a las exportaciones en los próximos 3 años. Solo el 9% considera que caerá. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y los habitantes de la isla Tasajera se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados acciones ante el desalojo de sus viviendas tras la construcción de un inmueble que realiza en la zona la familia Closa Salazar. Según los habitantes de la isla, decenas de familias se han visto afectadas y argumentan que no están de acuerdo con una posible reubicación. La ministra de Vivienda aseguró que se les brindará todo el apoyo y asesoría que les permita continuar de manera digna y en óptimas condiciones como habitantes de esa zona costera. La ministra en el 2019 mandó un notificado que dijo que la defensoría por parte del ministerio no procedía porque 11 familias no era una masa suficiente para que ellos pudieran movilizarse por estas familias. No somos 11, somos muchas familias que estamos siendo afectados. La propuesta de reubicación no es fiable para nosotros. Hace 2 años nosotros visitamos la isla Tasajera por indicaciones del presidente para ver las familias que estaban viviendo en un terreno privado. Nuestro censo nos indicaba 17 familias que tenían ya años de vivir en un terreno privado. Hablamos con los dueños del terreno y simple y sencillamente se quedó en que en el momento que hubiera un proyecto, primero íbamos a solucionarle a las familias que por necesidad estaban viviendo en ese terreno privado. Ninguna de las familias tiene por qué sentir miedo, estar mal. Nosotros no vamos. El ministro de Salud confirmó nuevos casos de viruela símica, así como un incremento en los contagios diarios de COVID-19. 30 pacientes contagiados con viruela símica fueron los casos confirmados por el ministro de Salud Francisco Alaví, quien además detalló que del total de infectados, 24 ya fueron dados de alta y no presentaron ninguna complicación. El funcionario afirmó que a los pacientes que aún continúan activos se les está administrando el tratamiento al igual que los nexos con los que pudieron tener contacto. Por otro lado, Alaví se refirió a la situación del COVID-19 en nuestro país, asegurando que en las últimas 2 semanas se registraron hasta 300 nuevos contagios diarios de la enfermedad que podrían estar asociados a la presencia de una nueva variante de Omicron, pero que ha presentado una tendencia que ha ido disminuyendo de acuerdo con el titular de salud. El funcionario también reiteró que existe abastecimiento de medicamentos para los pacientes que resulten sospechosos o confirmados, los cuales incluyen acetaminofén, vitaminas, aspirinas y un tratamiento de molnupiravir. En cuanto a la vacunación contra el coronavirus, Francisco Alaví detalló que hasta la fecha son más de 11.300.000 dosis aplicadas a la población y un 80% de los salvadoreños ya tienen al menos 2 vacunas contra el virus, por lo que recomienda que se complete el esquema aplicando las 4 inyecciones.
El ministro aseguró que esta enfermedad se ha vuelto endémica, lo que significa que ya se encuentra permanentemente en el ambiente y los contagios positivos continuarán registrándose, por lo que hace un llamado en especial a las personas con enfermedades preexistentes a continuar practicando las medidas de bioseguridad. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios. Descubre el lado Venza de la vida. Mantén tu piel hidratada y sin impurezas. Prueba el nuevo jabón Venza. Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo y otros expertos internacionales analizaron la importancia de invertir en la salud mental para la prevención de enfermedades, tomando en cuenta el aumento de casos de ansiedad y depresión registrados desde que comenzó la pandemia del COVID-19. 1 de cada 4 personas experimentará enfermedades mentales durante el transcurso de su vida, lo que le costará a la economía mundial un estimado de $6 millones para el 2030. Cifras que alertan al Banco Centroamericano de Desarrollo, pues se tratan de padecimientos que, si son tratados a tiempo por los países, podrían evitarse. Nosotros sabemos que la mayoría de los trastornos mentales empiezan a edad temprana. La mayoría de los trastornos mentales empiezan antes de los 75% de los trastornos mentales, la figura que se maneja, empiezan antes de los 24 años. La mayoría de las enfermedades, de los trastornos mentales, no todas, pero la mayoría, son enfermedades de tipo crónica, es decir, se mantienen en el tiempo. Algunas de ellas se mantienen de manera persistente. La situación global es preocupante e incluso se habla del detrimento de la salud mental como la próxima pandemia, y por eso urge hablar del tema. A esto le agregan que en los últimos años la depresión y la ansiedad aumentaron entre un 7.6% y un 25.6%, sobre todo en mujeres y personas con enfermedades crónicas y psiquiátricas. La principal causa de suicidio y la segunda causa de muerte dentro de los jóvenes de entre 15 y 29 años es el suicidio. El suicidio es aparte de ser una tragedia personal, es un problema enorme, sobre todo cuando se trata de población jóvenes, porque se abortan una vida que tiene muchos años para contribuir a la sociedad. Señalan que fue precisamente la pandemia del COVID-19 la que evidenció la realidad de los servicios de atención de trastornos mentales de los países y la poca inversión que realizan en salud mental las naciones. Promedio en las Américas está bajo el 2%, pero quedémonos con ese número del 2%, o sea, la carga total de enfermedad es 10 veces más grande que lo que los países están invirtiendo de sus presupuestos de salud. La realidad es que con ese nivel de inversión, el acceso a tratamiento para trastornos mentales es muy bajo, y la realidad que en la mayoría de los países de las Américas es 2 o menos de cada 10 personas con una depresión reciben un tratamiento mínimamente adecuado. Los expertos aseguran que uno de los obstáculos que han evidenciado en América Latina es la carencia de recurso humano especialista para tratar los pacientes, por lo que recomiendan, aparte de aumentar la inversión, es apostarle a proyectos sociales de prevención y a utilizar medios tecnológicos como lo han hecho otros países. Es un proyecto que hicimos en Perú y en Brasil, que fue con una plataforma tecnológica. Desarrollamos un aplicativo que era, se le permitía a las personas que tenían depresión y una enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, que ellos podían utilizar, y con la ayuda de una enfermera intentaban trabajar su tema de la depresión. Y la realidad es que los resultados, como lo ven en el círculo rojo, fueron muy buenos. Esto permitirá el ahorro de recursos y una mejor vida saludable para las personas de la mano de una atención primaria desde las comunidades, según el BID. Informó para el Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Desde 1978, Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Desde consultas en medicina general, servicio de laboratorio, pediatría, cirugías y emergencias, hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado. No pongas tu salud o la de tu familia en cualquier mano. Mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para más información o para hacer ya tu cita médica, llama al PBX 2228-8877 de Hospital Climosal.
Diciembre se caracteriza por muchas promociones en los comercios. Sin embargo, algunos aprovechan para promover ofertas falsas. Conozcamos qué dice la Defensoría del Consumidor al respecto. Los centros comerciales experimentan un aumento de visitantes, y es que en diciembre muchos salvadoreños buscan sus regalos para Navidad. Sin embargo, algunos comercios aprovechan la época para realizar publicidad engañosa. Y para evitar esta situación, la Defensoría del Consumidor activó el operativo navideño para atender las denuncias de los clientes. Este día está activando un fuerte operativo a nivel nacional en diferentes comercios como centros comerciales, puntos de alto comercio, en el cual nuestros inspectores estarían realizando las verificaciones respectivas para evitar situaciones que puedan estar afectando a los consumidores, como es el tema de la falta de información de promociones y ofertas, evitar también la publicidad engañosa, también la venta de producto vencido, entre otras disposiciones que la Ley de Protección al Consumidor establece. Pero detener la publicidad engañosa en los diferentes centros comerciales no ha sido tarea fácil. Ricardo Salazar detalló que en lo que va del año se han identificado al menos 64 casos donde no hay información suficiente sobre productos o servicios. A la fecha llevamos 64 casos que se han identificado con este tipo de incumplimientos, los cuales ya fueron sancionados por parte del Tribunal Sancionador. En lo que va del año llevamos un poco más de $250,000 en multas, y también debo decir que todo el periodo de gobierno desde junio de 2019 a la fecha llevamos 278 incumplimientos, siempre por los motivos de falta de información de promociones, ofertas y publicidad engañosa, los cuales totalizan multas por un poco más de $1.149.000. Los operativos navideños se llevarán a cabo a nivel nacional desde el 6 hasta el 30 de diciembre del 2022 y se desplegarán 34 puntos de atención en los principales centros comerciales, parques, plazas y algunas alcaldías del país. Carla Araniva, Red Salvadoreña de Medios. ¿Sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? En Profamilia te lo puedes hacer a tan solo $35. Llama a los teléfonos 21 32 81 25 o puedes llamar también al 60 15 9999. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Decenas de salvadoreños siguen desaparecidos. Sus familiares entregaron a la Asamblea Legislativa un álbum de fotos donde exponen cada uno de esos casos para lograr que las autoridades actúen con diligencia. Veamos el informe. Que nos pongan un poco de atención, que sepan que estamos sufriendo como familias. Pedimos nada más que le den un poco más de importancia. Son palabras de familiares de personas desaparecidas en el país, quienes se concentraron fuera de la Asamblea Legislativa para presentar un libro de fotografías con decenas de casos que aún no se esclarecen. Aseguran el sistema de respuesta y búsqueda por parte de las autoridades es limitado, incluso para obtener pistas del paradero de sus seres queridos. En realidad es necesario que se establezcan leyes especializadas para las personas desaparecidas, que le den prioridad a los casos, que le tomen la importancia necesaria, porque como instituciones gubernamentales están fallando. Pienso que deberían de darle más importancia a tantos casos. Quizás el de nosotros es uno de tantos, ¿verdad? Son miles de personas desaparecidas. Pues pedimos nada más que le den un poco más de importancia. El libro de fotografías con salvadoreños desaparecidos fue recibido por el diputado Johnny Ray Sol. Dijo que espera presentar esta iniciativa a la Comisión Política, pues este tema requiere mayor sensibilización y atención de los actores políticos del país. Esta iniciativa también funcione para sensibilizar no solo a los políticos tomadores de decisiones, pero también a toda la población que
la desaparición de personas. Ante esto, el director de FESPAD, Henry Fino, detalló que ya se presentó un amparo a la Sala de lo Constitucional para que ordene a Fiscalía atender estos casos de manera más ágil y eficaz. Hace un par de semanas presentamos un amparo ante la Sala de lo Constitucional para que se ordene a la Fiscalía la investigación efectiva de estos casos, porque realmente hay una inactividad permanente del Estado. Para este sector de la población, la esperanza de encontrar a sus familiares es el motivo principal de exigir mejores leyes que a futuro puedan ayudar a otras personas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y más de 59.000 personas han sido capturadas durante la implementación del régimen de excepción, mientras que en Soyapango ya se reportan más de 150 pandilleros detenidos. Tras más de 8 meses de implementado el régimen de excepción, el Ministerio de Justicia y Seguridad contabiliza la captura de 59.307 personas vinculadas a estructuras criminales. En este periodo, las autoridades también reportan la incautación de 2.216 vehículos, 1.289 armas de fuego de diversos calibres, 13.418 teléfonos celulares y 1.4 millones de dólares confiscados a grupos de pandillas. En cuanto a estadísticas de homicidios, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, mencionó que noviembre se convirtió en el mes más seguro, acumulando 19 días con 0 homicidios y solo 14 hechos de violencia cometidos en el mes. Y sobre el cerco de seguridad que se encuentra instalado en Soyapango desde el pasado viernes, el titular de la Defensa asegura que son 8.500 efectivos de la Fuerza Armada y 1.500 agentes de la Policía Nacional Civil quienes continúan desarrollando diferentes acciones en el municipio. Con respecto a las capturas, destacó que hasta la noche del lunes se reportaban 180 pandilleros detenidos y cuentan con 40 puntos de extracción de estos criminales. El ministro de la Defensa mencionó que han recibido denuncias por parte de la población sobre la movilización de pandilleros hacia otros municipios, por lo que se continúan realizando registros preventivos a automovilistas y transeúntes para detectar y capturar a personas que tengan cuentas pendientes con la ley. Fernando Morales para la Red Salvadoreña de Medios. 39 medallas y 20 menciones honoríficas ha logrado El Salvador este 2022 en competencias internacionales de matemática, ciencias naturales, física, química y biología. Todos los ganadores son miembros del programa Jóvenes Talento impulsado por la Universidad de El Salvador y el Ministerio de Educación. Durante este año, el proyecto recibió a 400 estudiantes desde cuarto grado de educación básica hasta segundo año de bachillerato. El programa Jóvenes Talentos se caracteriza por llevar educación especializada en ciencias naturales y matemática a estudiantes de capacidades sobresalientes dentro del país. En este año se han obtenido 5 medallas de oro, 11 medallas de plata, 23 medallas de bronce y 20 menciones honoríficas. Todo esto en las diferentes competencias internacionales en las que participamos. Estas suelen ser a nivel centroamericano, iberoamericano e internacional, que normalmente donde participan el mayor número de países. Sobre el bajo rendimiento académico de los estudiantes en los últimos años a nivel mundial debido a la pandemia por COVID-19, la directora de este programa menciona que adaptarse a una modalidad en línea en poco tiempo ha sido difícil para todos, principalmente en el país donde no se utilizaba este mecanismo de enseñanza en ningún nivel educativo, por lo que una de sus proyecciones para el próximo año es regresar a la modalidad presencial en un 100%. Importante volver a las aulas, tener el contacto con los estudiantes. Entonces nosotros como programa hemos tratado de continuar todas nuestras actividades desde la virtualidad, pero no es posible comparar también el trabajo virtual con el presencial. La experimentación también, que es muy útil en las ciencias naturales, normalmente debe llevarse a cabo desde la presencialidad. Entonces realmente esperamos seguir mejorando a través de la presencialidad. Además, para el 2023 esperan participar por primera vez en competencias de astronomía y buscan ser sede de las Olimpiadas Iberoamericanas de Química y una competencia centroamericana de matemática. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. En la zona occidental se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 18 con un día soleado. En la zona central vamos a revisar también porque se espera una temperatura similar, 30 la máxima, 19 la temperatura mínima y también estará soleado. En el oriente del país
Como siempre, estará más caliente, 36 grados la temperatura máxima y 21 la temperatura mínima. Este ha sido el pronóstico del tiempo, gracias a Palagrip. Un tribunal criminal en Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner. Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. La sentencia también inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida. Es la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia. Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del lawfare, mejor dicho, o guerra jurídica. 3 años en los cuales nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Esto es lo que me están cobrando, y por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Un jurado declaró a 2 empresas de la organización Trump culpables de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales relacionados con un esquema que se extendió por 15 años para defraudar a las autoridades fiscales al no reportar ni pagar impuestos sobre la compensación de los altos ejecutivos. Las corporaciones Trump y Trump Payroll fueron declaradas culpables de todos los cargos que enfrentaban. Donald Trump y su familia no fueron acusados en este caso. Sin embargo, los fiscales mencionaron repetidamente durante el juicio la conexión del expresidente con los beneficios otorgados a ciertos ejecutivos, incluidos apartamentos financiados por la empresa, arrendamiento de automóviles y gastos personales. La organización Trump podría enfrentar un máximo de 1.6 millones de dólares en multas cuando se dicte la sentencia a mediados de enero. Fundación Calleja realizó la graduación del último grupo de jóvenes capacitados para obtener su primer empleo. A continuación, más detalles sobre este programa. Se graduaron 28 jóvenes de la zona de Acajutla del programa de empleabilidad de la Fundación Calleja. Se trata del 13º grupo de beneficiados del año 2022, para un total de 240 jóvenes que recibieron capacitaciones para el empleo, procedentes de diferentes puntos del país. Quizás es importante decir que Grupo Calleja, la Fundación Calleja, nunca deja de apostar a los salvadoreños. Nosotros partimos de la filosofía que el mejor recurso que tiene El Salvador es su gente. Y por eso le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo al tema de formación, educación, capacitación, porque sabemos que si desencadenamos el potencial de los salvadoreños, no hay límite para este país, o sea, no hay techo para lo que puede lograr este país. El 70% de los participantes fueron mujeres, en un programa denominado Jóvenes en Progreso, desarrollado desde el año 2019 con apoyo de la cooperación alemana GIZ, para desarrollar las habilidades de personas entre 18 y 35 años de edad, que están en búsqueda de su primer empleo. Se van acercando a sus sueños, no solamente en su educación, sino también en la posibilidad de encontrar un trabajo. Cuando uno va y habla con los jóvenes del país, lo que más quieren es una oportunidad de trabajo. Entonces nosotros creemos en lo que es el encadenamiento productivo y valioso de formar, educar a nuestra gente y después encontrarles una oportunidad de trabajo. Y de esa forma ayudar. Y esto es muy importante para nosotros porque estamos siguiendo con la visión de fortalecer al recurso más valioso de El Salvador, que es su gente, y en especial a los jóvenes que están en búsqueda de su primer empleo.
Hasta un 65% de estos jóvenes que son capacitados por Fundación Calleja son colocados en puestos laborales en diferentes empresas. De estos, al menos un 70% ingresan a Superselectos y el resto a empresas o comercios aliados. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que descanse, buenas noches.